¿Me escuchan, verdad? Por favor, alguien que me Sí, conteste. doctor, se escucha. Perfecto, muchas gracias. Vamos a hablar un poco de lo que es las alteraciones de la estática pélvica. Es un tema muy interesante, es un tema en realidad de subespecialidad, pero es importante conocerlo. Vale la pena un poco hacer un recuerdo de lo que es la anatomía para poder ubicarnos en el contexto de lo que sucede y por qué suceden estos fenómenos. Si ustedes recuerdan bien, pueden ver este cuadro. Pueden fijarse, por ejemplo, que aquí esto llamamos hueco pélvico. Por esta parte inferior no existe ningún elemento óseo que sostenga y evite que se prolapse. ¿Me entienden? Entonces, por lo tanto, no hay nada óseo que evite que esto se pueda evitar un prolapso. Por lo tanto, existen varias teorías y la teoría más acertada viene siendo la teoría del puente, en la cual ustedes pueden ver los pilares y cimientos son los equivalentes a los huesos. Y existe un sistema de suspensión en estos puentes que, que equivalen a las fascias y ligamentos y un sistema de soporte que es la capa muscular. Uno siempre se pregunta, si ustedes pueden ver en la foto de la derecha, es un puente que está en San Francisco. Es un puente que uno se pregunta cómo está sosteniéndose la parte media, por qué no se hunde, y aparte pasan camiones, autos. Lo mismo sucede en el ser humano. ¿Qué es lo que está pasando que evita que descienda esto? Fíjense, nuevamente vuelvo a recordarles, no existe ningún elemento óseo que sostenga. Por lo tanto, lo que hace son los pilares, vienen siendo estos huesos, las fascias y los ligamentos y los músculos, que son el soporte demasiado importante para evitar el prolapso. Entonces, este sistema de suspensión, este gráfico es muy, muy importante que lo tengan en mente para poder ubicarnos de qué es lo que tenemos. Les voy a ir describiendo uno por uno. Comenzamos un poco con la anatomía para evitar, digamos, perderse en el contexto. El espacio de Retzius viene siendo esto, entre lo que es la vejiga y lo que es el pubis. El espacio paravesical es esto que generalmente es una zona que trae tejido adiposo. El espacio cervical es este espacio que existe entre lo que es el cérvix y la vejiga. El espacio recto vaginal es este espacio entre lo que es el recto y lo que es la vagina. La fosa pararectal a este costado, que está llena de grasita. El espacio retrorectal, que está entre lo que es el sacro y el recto. Y vienen las otras partes importantes, que son el pilar vesical, que viene siendo esto, que hace que sostenga el ligamento cardinal, que es uno de los principales elementos de sustentación del útero, que va a envolver uniéndose y formando lo que es el anillo pericervical y evitando el prolapso. Es uno de los principales ligamentos para evitar el prolapso del útero. El ligamento uterosacro es otro ligamento demasiado importante, fíjense aquí el número 10, que sostiene y evita que el útero descienda. La fascia vesical es esta que está prácticamente cubriendo la vejiga. La fascia cervical es esta parte de la 12 y la fascia rectal. Todos estos elementos anatómicos son demasiado importantes en la sustentación de lo que son elementos que están en lo que es el piso pélvico. Entonces evitan, porque hay tres elementos fundamentales: anterior, vejiga y uretra; media, que es el cérvix, y si no hay útero, es prácticamente la cúpula; y posterior, que es el recto. ¿Me entienden? Entonces, estos elementos, aquí hay diferentes maneras de poder explicar y poder determinar las alteraciones en la estática pélvica. Son elementos que están prácticamente flotando, flotando. Esta gráfica derecha inferior, quisiera que se vuelvan a grabar, que son los elementos que están sustentando al cérvix y evitando de que se descienda. Son prácticamente los ligamentos cardinales, los ligamentos uterosacros, que son los principales elementos de fijación. Posteriormente existen unos elementos que son muy importantes, como habíamos hablado en la teoría del puente, que son los músculos. Estos músculos, el principal músculo que tenemos
es en el piso pélvico, es el elevador del ano con sus tres fascias, la pubococcigia, la puborectal y la ileococcigia. Estos tres elementos son elementos fundamentales de sostén, que generalmente cuando existe partos mal atendidos se relajan, se rompen, o cuando existen episiotomías mal hechas o cuando hay desgarros. Estos son los principales elementos que se destruyen y ocasionan de que se produzca un prolapso. Existen también otros elementos importantes, como es en la pared lateral, el obturador interno, o que es este de acá, si lo pueden ver, y en la parte posterolateral, que es el músculo piriforme. Pero el más importante en el piso pélvico son estas tres, el elevador del ano con sus tres fases. Posteriormente viene la parte más superficial, donde son los músculos que nosotros los cortamos durante el proceso que es la episiotomía. El músculo transverso superficial del perine, el bulbo cavernoso y el isquio cavernoso, y el músculo del esfínter anal externo. ¿Ya? Entonces, y existen otros músculos que son los músculos profundos. Es el músculo transverso profundo del perine y el esfínter estriado del ureter. Son dos elementos fundamentales que están en el diafragma urogenital, que son la parte más superficial, digamos así. Entonces, este tema es importante en el sentido de que la funcionalidad que tiene cada uno de estos es interesante. Por ejemplo, ustedes para que tengan una idea, normalmente el ser humano cuando se pone de pie, pues hay algo que está sosteniendo ahí abajo. La presión intraabdominal puede ocasionar a que se pueda prolapsar estos órganos. Fíjense qué sucede cuando una persona está de pie y este fenómeno sucede. Pues teóricamente la presión intraabdominal está haciendo fuerza, pero esto está sosteniendo. ¿Y qué sucede si una persona está con sobrepeso? Aquí ya viene la parte interesante donde ya vamos a ir hablando en lo que es el tema. Entonces definimos prolapso de órgano pélvico a la salida de alguna estructura u órgano de la cavidad pelviana a través de zonas debilitadas del piso pélvico. Si ustedes se dan cuenta, son zonas en las cuales se va a ir debilitando. Y al debilitarse estas zonas, hacen como si fueran hernias y en realidad se trata como si fueran hernias, porque se tiene que tratar el saco hernial, se tiene que manejar y se tiene que cerrar. Hablando un poco de epidemiología, fíjense que es una de las patologías más frecuentes después de los 35 años en la mujer. El prolapso de órgano pélvico es una de las indicaciones más comunes dentro de las cirugías ginecológicas en el mundo entero. En Estados Unidos constituye la tercera indicación más frecuente para realizar una histerectomía. En el mismo país se estima que más de 200.000 cirugías se realizan al año por esta causa y se estima que para el año 2030 el 20% de la población será mayor a 65 años, o sea, tendrá población más envejecida y por lo tanto pues aumentarán los prolapsos de órgano pélvico. Los factores de riesgo, ya me adelantaba un poco, fíjense, estas personas que están en el gráfico inferior derecho, son personas obesas. Y las personas obesas, pues, son un factor de riesgo muy grande, porque fíjense que esa capacidad de poder sostener es hasta cierto límite. Nosotros como seres humanos, si yo peso 80 kilos y mido 1,80, mi capacidad para poder sostener mi cuerpo está bien, pero si yo pesara 150 kilos, en algún momento, pues mis órganos pélvicos podrían ir prolapsándose. Por lo tanto, los factores de riesgo importantísimos son, uno, el embarazo, porque el embarazo se aumenta mucho de peso, tanto bebé, anexos y todo, estamos hablando de más de 20 kilos, entonces esos 20 kilos pueden ocasionar el parto vaginal, sobre todo el parto vaginal mal atendido, el parto vaginal en el cual se está haciendo maniobras inadecuadas o se está utilizando forceps, qué sé yo. La menopausia, sin duda alguna, es un factor de riesgo muy importante, sobre todo porque ya no tiene estrógeno. El estrógeno es la principal hormona que le mantiene a la mujer joven, activa, la mantiene con sus tejidos firmes. Por eso una mujer pasado, cuando ya entra en la menopausia, lamentablemente, o sea, al disminuir el estrógeno se arruga la piel,
tiene como sequedad vaginal, puede tener prolapso de órganos pélvicos y todo. Personas que tienen un aumento de la presión intraabdominal, como les decía, la obesidad, el estreñimiento, o personas que tienen tosedores crónicos por fumadores, etcétera, etcétera. Algún traumatismo de la pelvis. Factores genéticos, dice que aquí la raza negra es más frecuente, o algún trastorno del tejido conectivo que puede ocasionar, y que eso es infrecuente, y prolapsarse. O pacientes que han sido histerectomizadas y no han sido bien reconstruidas su histerectomía. Entonces, en la fisiopatología nosotros podemos ver que definitivamente estas fascias pueden sufrir algún estiramiento o desgarro y prácticamente producir un prolapso o algún trastorno neurológico que puede ocasionar y producir disminución del tono y flacidez, o en algunos casos rupturas musculares. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en el parto durante el embarazo? Mejor dicho, ¿qué sucede en el embarazo? Los músculos, este elevador del ano, prácticamente en la segunda fase del trabajo de parto, se produce una distensión y provoca, por lo tanto, una ruptura, digamos así, de los nervios, y por lo tanto el elevador del ano deja de recibir esa cantidad de nervios adecuados y producirse una contracción. Entonces, al dejar de recibir esta inervación, comienza a perder el tono, y entonces el hiato genital se abre y se produce prácticamente el prolapso del órgano pélvico cuando sucede esto durante el parto. Como les digo, lamentablemente muchas veces en los hospitales universitarios sucede este prolapso de órgano pélvico porque lamentablemente pues está atendiendo el residente, el interno, y pues le hace pujar a destiempo, la cuelga a la paciente cuando no debe colgar, y entonces el periodo expulsivo de que debería durar 5 minutos demora media hora. Entonces vuelve todo un show. Es por eso que es importante que uno sepa valorar adecuadamente cuándo tiene que producirse el parto, ¿no es cierto? La función del tejido conectivo en la pelvis consta, pues no se olviden, de colágeno, elastina, músculo liso, microfibrillas, que estos hacen que sujetan la matriz extracelular de los polisacáridos. Este tejido conectivo reviste todas las vísceras y por lo tanto produce un sostén adecuado de los órganos pélvicos, evitando el prolapso. Pero cuando este tejido conectivo deja de tener esto, uno porque hay distensión durante el parto, en el embarazo, por sobrepeso, por esfuerzos físicos inadecuados, o definitivamente porque son partos mal atendidos, se denervan estos tejidos y estamos bastante delicados. Esta parte es muy importante para mí que lo sepan entender. Primero, el compartimento anterior. Ya les mencioné antes, el compartimento anterior, el descenso de la uretra o de la vejiga. Ambos hacen el compartimento anterior. El compartimento medio es el descenso del útero o de la vagina cuando ya no hay útero. Y el posterior es el recto de lo intestino o el peritoneo. Entonces, ¿qué debemos aprender? Primero, que de los defectos anteriores, que tenemos una prevalencia bastante elevada, generalmente mujeres que pasan la menopausia de los 50 a 79 años, aumenta muchísimo más y se convierte en una de las principales patologías, haciendo que sea el cistocele una de las principales patologías después de la menopausia. Luego el rectocele y luego el prolapso del útero. ¿Qué es lo que sucede? Sucede generalmente que la vejiga se desciende. ¿Y cómo me doy cuenta que una vejiga está descendida? Pues al hacer el examen físico, pues me puedo dar cuenta fácilmente porque la pared anterior de lo que es la vagina se va descendiendo hacia abajo, y eso es el anterior. Posterior se va elevando la pared posterior más bien, o central cuando ya ves el cérvix o definitivamente ves la vagina, ¿no? El cistocele, ustedes pueden ver acá en estas gráficas que son bastante ilustrativas. Aquí se ve el cistocele claramente que ya está descendiendo hacia la pared anterior de vagina, y se puede ver o adecuadamente. O acá, en este caso, por ejemplo, podemos visualizar claramente qué es lo que está sucediendo, o acá, que ya es prácticamente con el útero, además. El colpocele, ¿qué es el colpocele o histerocele? Es cuando se desciende el útero, se desciende la vagina de una manera
inadecuada. El histerocele, fíjense que lo que sucede, se ha roto estas estructuras de sostén y por lo tanto se comienza a prolapsar. Y al prolapsarse, lamentablemente, pues se comienza a salir. Como les digo, es como una hernia. Podemos ver claramente en este grupo, por ejemplo, qué son los histeroceles. O sea, más claro, pues no podría ser más evidente estas gráficas. Prácticamente está con la vejiga más aquí, pegada, el útero, pueden ver clara el útero y todo este un histerocele. Cuando ya no hay útero, entonces se nos puede prolapsar la vagina, porque ya no hay útero. Este es el prolapso de vagina y es una vagina remanente. El rectocele, ustedes pueden ver, esto es pared posterior. La paciente puja y hace este esfuerzo y ya. ¿Cómo me doy cuenta? Pues le hago un tacto rectal. Al hacer un tacto rectal puedo darme cuenta de que se forma esta bolita acá y los músculos están prácticamente separados. Entonces es una hernia, como les decía, lo que sucede y prácticamente se ha roto lo que es el tabique rectovaginal. El enterocele es cuando ya existe el prolapso en pared posterior, pero existen ya intestinos de por medio, o puede ser el epiplomo mayor, que esto ocasiona a que se pueda visualizar una bolita por ese lado, ¿no? ¿Qué síntomas y signos trae esta patología? Primero, en los grados leves son generalmente asintomáticos y el diagnóstico es casual. Lo diagnosticamos porque la paciente va de rutina a hacerse un papá Nicolau y les colocamos el espéculo y vemos que sí existe una masa, una bolita y ahí decimos, esta paciente tiene algún problema. Entonces, ese es un problema serio. Por favor, un segundito me dan. Disculpas, estoy de turno en el hospital y me estaban tocando la puerta. Y bueno, entonces les decía, ¿qué síntomas producen estas personas? Producen, si ustedes pueden ver, generalmente en casos iniciales son asintomáticos. Aquí dice grado uno, generalmente asintomático. En algunas circunstancias puede dar un dolor abdominal inferior, un dolor lumbar continuo, a veces tienen dispareunia, dolor durante las relaciones sexuales, o puede, cuando ya es importante este prolapso o les aparece como una bolita, la mujer tiene la sensación de un cuerpo extraño en vagina o vulva que aparece a los esfuerzos físicos, que puede también, que cede durante el decúbito y esto aumenta más y dice, ¿sabe qué? Una bolita parecida y ahora es mayor. Estas personas generalmente son constipadas, tienen tenesmo, puede llegar a tener, cuando hay un rectocele, incontinencia fecal, puede tener un prolapso y además puede estar asociado a un esfínter anal. Cuando existe incontinencia urinaria de esfuerzo, puede existir, y es cuando ya hay pérdida de orina a los esfuerzos físicos, que es diferente. El cistocele no significa de que tenga pues también incontinencia urinaria de esfuerzo. El cistocele no está asociado a incontinencia urinaria. Puede haber incontinencia sola o puede haber cistocele solo. ¿Me entiende? Entonces puede existir, y por este prolapso por el que se ha vertido, pueden existir hemorragias por úlceras, y al prolapsarse pues produce mucho dolor y todo eso. Es horrible la sensación que tienen las mujeres en este momento. Y las más de las veces cuando hay cistocele, las mujeres orinan pocas cantidades porque al estar prolapsada no pueden evacuar continuamente toda la orina. Por lo tanto, evacúan pequeñas cantidades y tienen la sensación de querer orinar de nuevo. Y van nuevamente al baño y orinan pocas cantidades. Y al tener retención urinaria, pues tienen pérdidas, infecciones urinarias a repetición, que en algún momento puede llegar a ser tan seria que puede llevar a una insuficiencia renal. ¿Cómo diagnostico? Inicialmente, pues por la clínica. A la anamnesis valoro una exploración ginecológica adecuada, pido que haga las maniobras de Valsalva, veo los compartimentos una vez que le pongo el espéculo,
Y también puedo comprobar el tono de los músculos a través de un tacto rectal. Se puede hacer también la incontinencia, la valoración de la incontinencia de esfuerzo cuando la paciente está con la vejiga llena y le digo que tose, estornuda y ella pierde. Se puede hacer un tacto bimanual, se puede hacer una colposcopía, ecografía, un examen de orina y todos los estudios. Entonces, el diagnóstico generalmente es clínico de estas pacientes en más del 90%. Esta es la clasificación que se ha utilizado desde hace años, años, años. Fíjense, el año 63 fue utilizado por Porges y de acuerdo al grado de severidad decía que le pedía a la paciente que puje, le decía grado leve, moderado o moderado grado 2. Baden, por ejemplo, lo hizo en 4 grados y todos, fíjense, este es el estudio, este es el útero, esta es la vagina, este es el introito. Entonces, ¿cuál es nuestro límite por el cual decimos está prolapsado? Pues es el introito. Entonces le pedimos que haga un pujo y al hacer este pujo, pues podemos ver que la vejiga puede venirse hasta acá y sobrepasar en algunos casos el introito o como quieran llamarlo, el himen o si está desflorado el himen donde va a estar, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente eso me sirve para darme cuenta. También puede existir el sistema de clasificación de Beckham o el más usado en este momento, que es el PopQ, que dice en grados y es relativamente difícil el aprender en algunos casos, es el PopQ, y pues quien tenga deseo de aprender, pues vale la pena que lo tome en cuenta. Se hace prácticamente como si esto fuera un, un cuadro de cacho y cada uno significa una de las paredes y le ponemos letras. Si tiene un prolapso y medimos con una reglita, medimos la distancia del cérvix hacia el introito, cuánto es de profundidad, cuánto es cuando el pujo, y vamos midiendo. Este es el mejor sistema de medición en el mundo entero, pero digamos, trae sus ciertas situaciones para poder utilizarlas. ¿Cuál es el tratamiento en, en este, en este tipo de patologías? En fases iniciales, el tratamiento es generalmente conservador. Podemos utilizar, por ejemplo, estos pesarios que vienen de diferentes formas, que hacemos que se introduzcan y los sostengan transitoriamente ahí. Los pesares valen la pena utilizarlos en fases iniciales, donde no estén muy comprometidos, o también les podemos pedir que realicen pues, los ejercicios de Kegel, o disminuir los factores de riesgo, si está obesa, si es estreñida, entonces quitarles los factores de riesgo y mejorarles. En algunos casos con estrógeno local, pues funcionan bien en casos iniciales, ¿no es cierto? Como les decía, los pesarios que hay que utilizarlos con relativa frecuencia y evitan, digamos, que uno pueda hacer una cirugía inmediata. Los pesares nos sirven transitoriamente mientras tomamos una decisión. Existen también tratamientos quirúrgicos que para considerar hacer un tratamiento quirúrgico es importantísimo esto de acá de la derecha. Hay que considerar la edad, sintomatología, tipo de prolapso, paridad, vida sexual, incontinencia. No es lo mismo que yo le opere a una persona a sus 50 años que es sexualmente activa y le diga, ¿sabe qué? Le tengo que cerrar la vagina. No, que una persona que tenga 90 años y tenga un prolapso, pues prefiere cerrarla, hacer una corpoclesis, ¿no es cierto? O definitivamente si es que tiene algún tipo de síntoma adicional, tengo que subsanarle ese síntoma. Las indicaciones van a depender obviamente de los síntomas, qué expectativa tiene la paciente, eh, si alguna vez ya hizo tratamiento médico y si falló, pues tengo que pensar en un buen tratamiento quirúrgico y además si tiene trastornos o disfunciones sexuales. El objetivo fundamental de la cirugía, primero es mejorar los síntomas, darle calidad de vida a la persona, porque es desagradable que una persona, por ejemplo, que tenga incontinencia de orina, tosa, estornuda, se esté orinando, no pueda asistir ni a una reunión social. Entonces tengo que mejorar y lo más importante en la cirugía es restaurar la anatomía. Para poder restaurar o mantener la anatomía, uno tiene que saber anatomía. ¿Para qué? Para evitar justamente las recurrencias. Ese es el objetivo fundamental de estas cirugías. Entonces es importante que los compartimentos anterior, medio y posterior nosotros los sepamos manejar. Y en términos generales les puedo decir que estos compartimentos son muy importantes. Retocando, retomando, repitiendo. Anterior, vejiga, uretra.
medio, útero, vagina, si es que no hay útero. Posterior, recto, o puede ser intestinos, o puede ser óvulo mayor. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Cuando existe en anterior un cistocele, generalmente, ¿qué síntomas tiene? Se puede visualizar la masa, en los tres compartimentos se puede visualizar la masa, una bolita que se exterioriza. En fases iniciales el tratamiento es médico, en fases severas tratamiento es quirúrgico. ¿Y cuál es el objetivo de la cirugía? Evitarles o quitarle los síntomas y restaurar la anatomía. Eso es fundamental, fundamental. Vamos a ver un poquito hablando nuevamente haciendo la repetición. Tengo algunas cosas importantes que quisiera que lo visualicen, porque esto todo sí hemos hablado. En el compartimento anterior vamos a hablar un poquitito de lo que es qué es lo que debemos hacer. Entonces, fíjense, esto ya es más de especialidad. Por ejemplo, aquí en el lado izquierdo se ve liso esto. Es una ruptura, que podríamos decir así, que se ha roto de aquí a aquí, transverso. Entonces, aquí está un pedazo de fascia y aquí está el otro pedazo. Por eso se ve más arrugadito acá. Entonces, ¿qué hago? Pongo puntos aquí para poder reparar eso. Eso es importante entender. Eso es muy importante. Entonces, con el tiempo para el tema de la incontinencia urinaria de esfuerzo, se han utilizado mallas y fueron unos autores que comenzaron a trabajar y nos dijeron que la malla era un excelente un método. Lo tengo más de 20 años trabajando y esto es algo fundamental. La paciente no debe adaptarse a la cirugía, sino esta debe adaptarse a la paciente. No es lo mismo operar a una paciente obesa, una paciente delgada, una paciente anciana, un prolapso de una paciente, otro prolapso u otro. Todo es diferente. Cada paciente es un espectáculo al ver y decir, a esta tengo que hacerle esta. ¿Cuál es la vía de operación? ¿Hago por vagina o hago por abdomen? Depende de todos estos factores y principalmente de esto, experiencia y experticia del cirujano. Si yo no sé hacer cirugía vaginal, no me meteré a hacer cirugías vaginales, pero sí sé hacer, puedo obtener. En este momento, en todo el mundo, la cirugía más utilizada es la vía vaginal, pero las más de las veces utilizan pues la vía abdominal porque no sabemos hacer vaginal. Estas son las técnicas que existen para poder hacer cirugías en vagina. Estas, la mayoría son por vía vaginal, casi todas. Esta es una fijación, por ejemplo, cuando ya existe un prolapso de vagina, esta es una fijación hacia el ligamento sacroespinoso, o esto es hacia el sacro directamente, una colposacropexia. Entonces es importante entender que estas cirugías van a depender de la habilidad quirúrgica del médico que vaya a tratar. Esta es una técnica que hicimos, es antiguísima, la técnica de Lefort. Yo la modifiqué, pacientes con prolapso, hicimos, le dimos vuelta, digamos, lo volcamos el útero y lo volvemos hacia adentro. Entonces, esta es una cirugía relativamente buena, la publiqué en la revista de la Gaceta, con una técnica modificada. ¿Qué quiero decirles, chicos? Lo más importante en cirugía es reconstruir. Por eso tengo que saber bien anatomía para saber qué voy a reconstruir. Si yo no sé qué voy a suturar, entonces no me meteré a hacer. En cirugía vaginal, cuando la cirugía vaginal uno aprende, es una cirugía fácil. Pero si no sé hacer, siempre voy a ofrecer o laparoscopía o abdominal. Generalmente ofrecemos lo que sabemos hacer, pero no lo que es mejor para la paciente. Hoy en día tenemos que tener mucha ética en el manejo de nuestros pacientes. Cada vez existe más evidencia en medicina y cada vez la gente se informa más. La gente ya va a la consulta y te dice, oiga doctor, he leído que esto me puede hacer y esto puede, ¿sabe o no sabe? Entonces la paciente que tiene un nivel educativo más alto siempre te va a exigir más. Por eso les digo, es importante entender, clasificar, ver y tengo que adaptar cada cirugía de acuerdo al tipo de paciente que estoy haciendo. ¿Qué paciente estoy trabajando? Estoy trabajando pacientes que son, qué sé yo, de área rural, pues tejidos debilitados, no hay proteína, entonces su prolapso puede recurrir. En una oportunidad tuve la posibilidad de operar a una paciente con un prolapso que llegaba hasta la rodilla, el útero y el cervix estaba todo ulcerado y con
moscas con miasis en la punta del cerebro. Una pobre anciana que era agricultora. Entonces, en esas circunstancias, un ser humano no puede vivir. Creo que lo mejor es ofertarle lo que mejor uno sabe hacer, pero sin duda alguna, la mejor reparación es aquella en la cual uno respeta la anatomía y sabe lo que está haciendo. Es importantísimo entender que no todo prolapso es quirúrgico. Los pasos iniciales son tratamientos medicamentosos o definitivamente tratamientos con ejercicios o con pesarios que nos ayudan mucho a evitar esto. Bien, chicos, muchas gracias por su atención. Si alguien tuviera alguna pregunta, pues con el mayor gusto. Chicos, ¿están ahí? Sí, doctor. Ah, bueno, espero que estén ahí. Si no tienen preguntas, pues les agradezco por su atención y espero que hayan entendido un poco. Yo me quedo conforme con que aprendan el 10% de lo que les enseño. ¿Ya? Les agradezco y pues hasta otra oportunidad.